el retrato de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? El retrato de una persona que, bueno, según me contaban sus compañeros, en ningún momento ha estado preparada en los cargos que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria política. El resumen de todo esto, la conclusión es que a Isabel Díaz Ayuso no le gusta la política. Ella se mete en política primero porque lo ve como una fuente de ingresos para ella, para tener una línea vital durante muchos años, y luego cuando ya toma ciertas responsabilidades, lo que le gusta de la política es los privilegios que conlleva el poder. Es que Miguel Ángel Rodríguez fue con un papel a José Pablo López, un papel en una reunión cuando Silvia Incharrondo le había hecho una entrevista a Isabel Díaz Ayuso que no le había gustado para los cánones de Miguel Ángel y le dio en un papel, en un folio. Entran los periodistas dóciles que tenían que entrar en Telemadrid y a la vuelta salen los periodistas que tenían que salir porque no gustaban. Y de eso es el Partido Popular, que parece ser que ahora con Isabel Díaz Ayuso va todo más ágil y según Quirón mete la cuenta, pues el otro saca el billete. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frenry neighbor is in town. Muy buenas. Madrid no es solo una comunidad autónoma. Para muchos funciona como una auténtica corte de intrigas donde el poder político, los fondos millonarios de la sanidad privada y determinados despachos mediáticos bailan un tango muy peligroso. En ese ecosistema, las verdades incómodas suelen quedar sepultadas bajo toneladas de propaganda, tweets incendiarios y lo que en el oficio llamamos copias de prensa, es decir, periodismo de dictado y de corta y pega. Pero ¿cómo se forjó realmente el mito político que hoy gobierna la capital? ¿Qué hay detrás de la caída en desgracia de sus antecesores y quiénes mueven de verdad los hilos en la sombra? Para responder a todo esto, hoy nos acompaña un periodista que ha decidido levantar las alfombras de la Real Casa de Correos. Tenemos con nosotros a David Fernández. Acaba de publicar uno de los libros más rigurosos, valientes e incómodos del año. Ayuso, zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid. En esta entrevista vamos a desgranar una investigación minuciosa. Hablaremos de la fontanería digital, de la guerra sucia por el control de la televisión pública, de los intereses millonarios del Grupo Quirón y de cómo el propio Partido Popular devora a sus líderes cuando se salen del guión establecido. David, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Para mí también, y gracias por invitarme. Oye, en tu libro describes una escena maravillosa en el Real Casino de Madrid, donde Ayuso, siendo entonces viceconsejera de Justicia, se enfunda una toga de abogado sin serlo, provocando el cachondeo del mundo judicial. ¿Esa anécdota es el reflejo perfecto de su impetuosidad y de cómo el clasismo madrileño inicialmente la minusvaloró? Bueno, pues es un ejemplo que me contaron varias fuentes que pude luego contrastar con algún documento gráfico, algunos mensajes que habían dejado el mundo de la judicatura por WhatsApp, y me pareció perfecto un poco para iniciar el retrato de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? El retrato de una persona que, bueno, según me contaban sus compañeros, en ningún momento ha estado preparada en los cargos que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria política. Luego, si queréis, comentamos esos cargos. Y que, bueno, pues reflejaba un poco pues una persona, bueno, pues hecha para adelante, pues sin complejos, también sin preparación, porque obviamente una viceconsejera de Justicia sabe que en un acto con el mundo de la judicatura, pues ella que es periodista de formación no se tiene que poner una toga, pero me pareció un fiel reflejo de lo que yo quería contar del personaje, de lo que me estaba encontrando con algunos testimonios que había empezado a la hora de elaborar el libro. Y bueno, refleja un poco realmente cómo es ella, ¿no? Como persona y luego cómo ha evolucionado como política. ¿Tú crees que no estaba preparada para ninguno de los cargos que ha desempeñado en su vida política en el PP? Ni siquiera como community manager del perro de Esperanza Aguirre. Bueno, eso no es una opinión personal. Yo he hecho el retrato de Isabel Díaz Ayuso el otro día cuando ya presentamos el libro y teníamos terminado el proyecto, 178 personas, ¿no? Casi 180 testimonios durante 4 años. Y bueno, pues no es un retrato de David Fernández. Digamos que David Fernández ha hecho el retrato en función de lo que se ha encontrado, de lo que bueno han hablado otras personas. Y todas las personas que han trabajado con ellas en distintas fases de su vida, pues desde que era una simple asesora, pues una diputada en sus inicios, luego viceconsejera y ahora presidente de la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues una persona que no estaba realmente muy preparada. El resumen de todo esto, la conclusión es que a Isabel Díaz Ayuso no le gusta la política. Es decir, a ella no le gusta la política, ella no se mete en política
digamos, en el sentido romántico de la política, que tú te metes, bueno, pues que tienes una vocación de servicio público, quieres mejorar la vida de tus conciudadanos, la sanidad, la educación, las infraestructuras, los impuestos que sean más equilibrados y más solidarios. No, no. Ella se mete en política, primero porque lo ve como una fuente de ingresos para ella, para tener pues una línea vital durante muchos años, y luego cuando ya toma ciertas responsabilidades, lo que le gusta de la política es los privilegios que conlleva el poder. Ojalá el que Ayuso esté en política solamente supusiera beneficio económico para ella y únicamente para ella, pero bueno, luego comentamos eso. Tú en el libro cuentas también que el gobierno autonómico ha recurrido ante los tribunales para que no se publique su expediente académico completo. ¿Qué pasaron en esos años en la Complutense entre el 97 y el 2002? ¿O qué pasó en relación a esas variadas explicaciones que ha venido dando sobre por qué no terminó la tesis doctoral con el catedrático José Luis Dader? Bueno, pues yo cuando hice un poco esa investigación de conocer su recorrido vital, pues obviamente nos centramos en la universidad, ¿no? Que fue en sus inicios. Ella es periodista, ella se licenció y fue a recoger el título, te estoy hablando de memoria, en el año 2003, en julio de 2003, cuando lo recoge, es decir, ahí no hay nada raro. Ella, bueno, se sacó No sus es como Vito estudios. Quiles, ¿no? No, muy Quiles, sí, como Pablo Casado. Ella hizo sus estudios y, bueno, pues ahí no hay nada que contar. Lo que me sorprende es que cuando, bueno, pues una ciudadana, en este caso, una persona, pues ha pedido conocer su expediente académico, sabes que fue nombrada alumna ilustre por la Complutense años después, Sí, por bueno, pues aclamación popular fue eso, sí. por aclamación popular, bueno, pues lo que debería ser un ejercicio de transparencia, no solamente en ella, sino cualquier persona que ejerza un cargo público, no, ella ha recurrido de momento judicialmente para que esa ciudadana, es una chica, pues no tenga acceso a su expediente académico. Que tampoco supongo que tendrá nada que ocultar, porque supongo que algunas asignaturas le darían mejor, otras le darían peor, y bueno, obviamente no todo el mundo es un. Yo también hice la carrera pues de periodismo y tampoco era un gran cerebro, ¿no? Obviamente, bueno, pues, pero bueno, Ni yo. ella sabrá por qué lo oculta y esperemos, bueno, pues que el día de mañana pues podamos tener esa información, porque yo creo que es interesante y relevante. No sé, es que quizás este tipo. Aunque si hablamos de transparencia, oculta cosas más graves que su expediente académico. Sí, bueno, evidentemente, pero no sé si estos perfiles de gente, ¿no? Que están siempre con el proyecto de los máster, de las supertitulaciones, quizás el que trascienda que la carrera se acaba continuamente, pues un sufi o un bien, no sé, o que suspendía a Sí, veces y luego aprobaba, eso es como manchar su imagen. Yo particularmente tuve un montón de suspensos durante la carrera de periodismo, muchos 5, muchos 6, no me voy a dedicar a decir públicamente que eran continuamente 8, 9 y 10 porque no es así, pero sencillamente soy periodista y al final el título es una cosa, ejercer el periodismo, hacer periodismo de verdad es otra. lo que importa, ¿no? Aunque esta señora no se dedica al periodismo, sino bueno, a los negocios. Sí, claro, claro. Obviamente, bueno, pues la carrera es un periodo de tu vida, puede ser muy malo y luego ser un excelente profesional en tu campo, y luego sacar, digo, los periodistas que sacaban muy buenas notas y luego, bueno, les ves en su quehacer del día a día y dices, madre mía, bueno, pues te gustaría que fueran un poquito más rigurosos y más ecuánimes, ¿no? Y más justos y más equilibrados, pero bueno. Ella es verdad que en todo esto, ella es verdad que cuando yo también hago el retrato de su figura política, inevitablemente haces también un retrato sociológico de ella, ¿no? De cómo es ella, ¿no? Y ella es verdad que durante todo este recorrido, mucha gente que la ha conocido, algunos muy cercanos, ella se sorprendería de la gente que ha hablado para este libro, retratan a una Isabel Díaz Ayuso muy acomplejada, que no tiene siempre mucha seguridad en los campos en los que se ha movido, asesora, diputada, viceconsejera, bueno. Y luego una cosa que ahora está explotando muy bien, porque además es una estrategia política que le da muchos réditos, el victimismo, ¿no? Ella ahora como política de alto nivel, es decir, que es presidenta autonómica, un referente del PP en España, no la verás nunca hacer un periodo de autocrítica. Oye, pues me he equivocado en esto, ¿no? Pues a lo mejor debería haberlo hecho de otra manera. No, no, ella todo lo que hace es perfecto, no hay ninguna autocrítica y cuando tiene algún problema, pues bueno, pues vende lo de operación del gobierno de Sánchez contra mí, o bueno, ella tiene, digamos,
esa doble vertiente de acomplejada y de, y de victimismo, bueno, pues que explota muy bien. Me gustaría que pues, fuese ¿no? Un poco más natural, ¿no? En su día a día. Pero bueno, ella ha construido también un personaje, porque ella también, si queréis, lo hablaremos después. Ella es un camaleón, ella también ha ido evolucionando en estos años, ¿no? Lo que antes le valía, pues ahora mejor pues no le vale, ¿no? Antes salía en programas en esas tertulias un poco que empezaban, ¿no? En La Tuerca, en La Gata al Sí. Agua, esas tertulias un poco, pues, minoritarias que, bueno, pues que no tenían luego tanto efecto en las redes sociales, pues ella ya hablaba de que era una persona fea, de que no le gustaba la misa, de que era una persona de la derecha, no la típica miembro del Partido Popular, y ahora vemos en estos últimos años, cuando quiere rasparle o arrancarle los votos a Vox y a la extrema derecha, pues bueno, se va a ver al Papa y defiende bueno, pues el colonialismo español en Sudamérica, o bueno, se dice en alguna entrevista que le gusta ir a la iglesia todos los domingos en breve reflexión. Bueno, ella es un camaleón también. Lo que nadie puede negar es que Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas más bellas y que mejor visten de todo el planeta. Perdón, que es que me ha saltado un titular de La Razón. Em, ¿Qué es esto de los public reportajes que leemos continuamente sobre Ayuso? Bueno, ese es el peaje bueno, pues que yo creo que los medios de comunicación no deberían pasar por él. Yo entiendo que los medios de comunicación pues dan empleo a mucha gente. Yo he trabajado en muchos medios de comunicación, he trabajado en 20 minutos, en el Confidencial, en el SOAE. Y bueno, yo sé cómo funciona el negocio, sé que hay que pagar las nóminas y que sé que hay que mantener un equilibrio entre la publicidad institucional y la publicidad privada. Pero ese equilibrio tampoco te debe llegar a entregarte de una manera dócil y cortesana, ¿no? A los poderes. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, que tiene un mentor excepcional en este tema, de Miguel Ángel Rodríguez, sabe que la publicidad institucional es clave, pues la ha ido multiplicando por 4 desde que llegó a la Comunidad de Madrid, y se encuentra con esos reportajes, pues, por ejemplo, de bueno, pues que siempre que hay un acto social y los medios hacen pues, la típica fotogalería, ¿no? Que nos gusta hacer a los medios de comunicación, pues ella aparece siempre como la mejor vestida, ¿no? Que es un peaje que yo creo que incluso el gabinete de comunicación no se lo exige al medio de comunicación. Lo que pasa es que el medio de comunicación es tan cortesano y sabe que no quiere perder esa publicidad que lo hace, ¿no? Yo he visto también reportajes que, bueno, pues que Isabel Díaz Cepusa es tan natural y tan cercana a pueblo llano, que se levanta y se peina sola, que no hace falta ningún asesor que la peine, ¿no? Pues yo me tranquilizo como ciudadano madrileño, y como, bueno, ella gestiona todos los recursos míos sanitarios y educativos, pues estoy yo más tranquilo sabiendo que la presidenta se levanta y se peina sola. Bueno, pues esos son reportajes que yo creo que incluso algunos periodistas, cuando los escriben, pues se sienten un poco bueno, avergonzados, pero saben que los tienen que escribir porque, bueno, pues que la publicidad manda, los dueños de los medios de comunicación quieren ese dinero de la Comunidad de Madrid, que es muy jugoso, y bueno, hay que pasar por estos peajes absurdos que, bueno, que es lo que nos toca vivir, ¿no? Que los escriben avergonzados. ¿Tú crees que de verdad les da algo de vergüenza a quienes ya se dedican a Sí, eso por sistema? sí, sí, yo, ten en cuenta, yo llevo 26 años en la profesión, llevo muchos años haciendo información de la Comunidad de Madrid, tengo compañeros y amigos en muchos medios, y a veces, sabiendo que yo, bueno, hablas, hacen comentarios sobre récord en la intimidad de una cerveza y de, bueno, tienes mucha más amistad con algunos u otros, porque en esta profesión, Rubén, aparte de enemigos, también salen amigos. Bueno, pues obviamente se ríen, se descojonan y, bueno, dicen, bueno, pues sí, a veces hay que hacer estas cosas que, bueno, pues hay que hacer para agrado Paco, del poder, igual que me dijeron muchos cuando tenían conocimiento de que ya estaba terminando el libro, que lo íbamos a publicar con Libros del Cao. Pues había muchos compañeros de muchos medios que me decían, oye, pues estará muy bien el libro, pues los amigos pues te lo compraremos, lo leeremos en secreto, pero sabes que aquí no te vamos a sacar ni una línea, ¿no? Bueno, pues eso, bueno, yo tampoco escribí el libro pensando que me lo tenía que sacar todo el mundo, ¿no? Yo a todo el mundo que me lo saca y hace una reseña, una entrevista, pues estoy sumamente agradecido, pero tampoco quiero poner en compromiso a otros periodistas que, incluso si te dijeran nombres, te llevarías una sorpresa, ¿no? Que periodistas incluso eh, catalogados en este ecosistema tan polarizado de izquierdas, que te dicen, "Uf, pues que no sé si es que esto a lo mejor pues me traería problemas, ¿no?". Bueno, hay de todo. bueno, sí, no, el tema de los libros y que les den o no difusión teniendo en cuenta los tiempos que corren es complicado según de lo que se escriba. A mí me pasó algo todavía peor, que es que un compañero, uno de los mejores redactores que hay en un gran digital de este país,
me hizo una entrevista sobre mi último libro, estuvimos un buen rato de ¿Mm? charla, preparó la entrevista y luego la entrevista no se publicó. Pero no te puedo contar qué medio fue porque es confidencial. Oye, recoges en el libro también el testimonio del periodista Eduardo García Serrano en Radio Intereconomía, que afirma que una jovencísima Ayuso le perseguía por los pasillos como un caniche, esas son palabras de él, para que le hablara de José Antonio Primo de Rivera y de la Falange. ¿Eso es ideología real o era simple curiosidad de una mente que entonces era hiperactiva? Sí, yo creo que más bien lo segundo, en aquellos inicios de salir a la universidad, y luego cuando saltan nuevas generaciones de Moncloa, yo intenté hablar con mucha gente, pues yo hablé con compañeros, pues que ella en ese momento, que sabían que era de cierto tono conservador, pues ella en la universidad decía que no, que aunque era, bueno, pues que ella se sentía una persona de inquietudes de derecha, pues que su padre había votado de Izquierda Unida y que también tenía ciertos sentimientos progresistas. Luego, cuando le tocó este trabajo en esta radio de Eduardo García Serrano, pues bueno, pues Eduardo García Serrano, pues como yo hablé con mucha gente para el libro, pues sí, pues me comentó que ella estaba haciendo allí unas prácticas y que, bueno, pues como él era falangista, pues ella estaba muy interesada también en el Falange. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo hace porque en función de los empleos que ha tenido y de los puestos que ha desempeñado, ella sí enseguida ha identificado a quién manda, a quién se tiene que acercar, a quién tiene que sumar minutos para, bueno, tener cierta proyección. Y bueno, pues en ese momento de ese periodo de X meses que estuvo en esa radio, pues Eduardo García Serrano era su jefe, sabía que era un falangista de pro, y bueno, y se le acercó con ese argumento. Si a lo mejor te pongo un ejemplo, como decía, si a Eduardo García Serrano le hubiera interesado mucho, yo qué sé, pues el periódico, el periodo napoleónico, hubiera sido un gran historiador de la guerra napoleónica, pues a lo mejor hubiera parecido una Isabel Díaz Ayuso muy interesada en la historia y en la figura de Napoleón, pero simplemente por acercarse a la persona que mandaba en ese momento. Por eso te decía lo de camaleónica, ¿no? Ella ha Sí. sabido, ella, me dijo un compañero, Isabel es una superviviente, y lo ha demostrado todos estos años, ha sabido adaptarse muy bien, y cuando ha tenido problemas en el partido, porque los ha tenido, pues ha sabido, digamos, reciclarse y acercarse a otras personas. Y luego es verdad que ha tenido golpes de fortuna que a lo mejor otras personas que también llevan muchos años en los partidos políticos, pues no han tenido. Te pongo ejemplos. Golpe de fortuna. Pues es un golpe de fortuna que cuando ella la convencen para que se afilie al Partido Popular, se afilia al distrito de Moncloa y no a cualquier otro distrito, a Chamberí, donde estaba ella. Es decir, va a Moncloa, le recomienda a Moncloa porque es el más combativo y ahí hace muy buena amistad con Pablo Casado, ¿no? Sabiendo que en ese momento no sabía que a Pablo Casado lo llegaría lejos. Pablo Casado se hace migas y dice, oye, pues él está de asesor con Esperanza Aguirre y le dice a uno de sus consejeros, Alfredo Prado, oye, tengo una amiga que encajaría muy bien, no sé qué. Bueno, pues y la enchufan en la consejería de Alfredo Prada, que ahora está a la espera de entrar en prisión, le han pedido 7 años de prisión por un tema de corrupción. Vale. Bueno, pues luego tiene la suerte de que hace migas con gente de presidencia y de la consejería de Alfredo Prada pasa a Esperanza Aguirre con presidencia. Ahí tampoco tiene tanta suerte, ¿no? La suerte va y viene y bueno, pues ahí tiene algunos incidentes, se lleva un coche de la administración sin permiso para hacer una cosa particular, el jefe de gabinete de Esperanza Aguirre se enfada, hasta aquí hemos llegado, bueno, y la echan de presidencia, ¿no? Pero como el partido nunca abandona lo suyo, pues Pablo Casado viene al rescate, pues venga, vamos a meterla otra vez en el partido y la rescatan en esa empresa pública, Marine Network, ¿no? Que nadie sabe lo que hace, que ahora mismo la oposición está pidiendo todos los papeles porque el día que sepamos lo de Marine Network, todos los periodistas vamos a tener un filón, hay que tener paciencia. Bueno, la colocan ahí 3 años, 4.000 euros al mes, nadie sabe muy bien lo que hace. Tiene la fortuna de que, bueno, pues le interesan las redes sociales, empieza a dar cursillos en todas las agrupaciones. Y una persona del equipo de Ignacio González, eh, pues dice, oye, esta chica está destacando, ¿por qué no la metemos en la lista en las elecciones de 2011? La meten en las listas, Esperanza Aguirre arrolla, saca el 72, ella va al 74, bueno, pues enseguida hay movimiento de filas y es diputada. Bueno, pues tiene esa fortuna que es diputada en el 2011. En el 2015 se hace muy amiga de una persona del equipo de Cristina Cifuentes, ¿no? Cuando ya era delegada del gobierno, sin saber que Rajoy iba a nombrar a Cristina Cifuentes delegada del gobierno. Pues bueno, tiene la fortuna, ¿no? De que Cifuentes es la elegida, presidenta autonómica, y la vuelve a meter de diputada. Y luego también tiene la inmensa fortuna de que en esas primarias entre Cospedal, entre Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, pues ¿quién iba a esperar que Pablo Casado iba a ganar a esas dos monstruos del partido, ¿no? A Soraya y a Cospedal.
Pues Pablo Casado gana la primaria, presidente nacional, y bueno, en 2019 la nombra candidata a la Comunidad de Madrid y luego ya sabemos lo que pasa. Bueno, pues son golpes de fortuna que mucha gente también lleva muchos años en los partidos pues haciendo méritos y no tiene esos golpes. Bueno, pues ella los ha tenido. Realmente es alucinante, ¿no? Pensar en cómo Pablo Casado a una Ayuso que está hundiéndose, la agarra del brazo y la saca, la rescata. Es como si reescribieran el final de Titanic y nos enteráramos de lo que pasó después, ¿no? Tú también cuentas algo que me llama poderosamente la atención, porque hay muchísima gente que dice que Ayuso no es más que un títere en manos de Miguel Ángel Rodríguez y que Ayuso no tiene, digamos, verborrea propia, no tiene iniciativa propia. Pero tú cuentas y dinámicas de militancia juvenil absolutamente brutales por parte de Ayuso. Por ejemplo, hablas de la propuesta de Ayuso de soltar un cerdo vivo embadurnado en grasa y con proclamas antisindicales el 1 de mayo, de viajar a San Sebastián y poner la canción Delgadito en el autobús para mofarse de la huelga de hambre de la etarra de Juana Chaos. ¿Tú crees que es ahí donde ella aprende que la política es ante todo provocación y espectáculo? Sí, es posible. En aquella época, ese grupo de nuevas generaciones que había en Madrid y sobre todo en Moncloa, bueno, pues ellos ya, digamos que estaban utilizando esos términos pues de pandilleros y de callejeros, ¿no? Como para los jóvenes, los rebeldes del partido, ¿no? Y en ese sentido iban más allá y hacían estas gamberradas de intentar, ¿no? Pues en una reunión, pues cuando se aproxima el 1 de mayo, que sabéis que los sindicatos hacen esa gran manifestación por el centro de Madrid, pues a mí hasta tres fuentes distintas en conversaciones distintas que habían estado en esa reunión me contaron la teoría, la historia del cerdo, ¿no? Obviamente se rieron los suyos, sus carrillos, sus gracias, y te decían es que logísticamente era inviable, por mucho que Isabel, de cómo vas a coger un cerdo, meterlo en un coche por el centro de Madrid embarrunado y soltarlo en una manifestación que además que está acordonada por policía, pues dicen, pero bueno, era, digamos, pues lo que querían hacer ya en aquella época, ¿no? Pues bueno, pues eran siendo un poco más pandilleros, más callejeros, que luego ella, cuando era candidata y fue presidenta, utilizaba esos términos de que quería también una nueva generación pandillera, callejera, ¿no? Rebelde, no sé qué. Bueno, como, bueno, pues a ella le gusta también, bueno, pues vivió esa época, digamos que esos calificativos cuando eras jóvenes molan un montón, ¿no? Eres el rebelde del partido, bueno, el que hace estas locuras, ¿no? Y bueno, pues sirve un poco también para moldear ese personaje, porque ya en ese momento obviamente no sabía hasta dónde iba a llegar, pero luego si queréis hablamos Mm. de la llegada de Miguel Ángel Rodríguez, porque cuando llega Miguel Ángel Rodríguez en el año 2020 es un punto de inflexión total para ella, por mucho que la gente diga que no. Oye, la crueldad que hay dentro del PP es tremenda por lo que cuentas, ¿no? Porque sus propios compañeros de partido la apodaban la Monger, mientras que en la oposición de izquierda se la llamaban Chucky. Y luego Enrique Osorio, que luego sería su mano derecha, llegó a decir en su momento que era flojita y una perfecta inútil. ¿Cómo sobrevive alguien a ese nivel de desprecio interno hasta fagocitarlos a todos? Bueno, esto de los motes es normal en los partidos, ten en cuenta que en los partidos, al fin y al cabo, funcionan, y perdonad que utilice este término, como una secta, que están siempre juntos en sus reuniones, en sus proyectos de futuro, y pasan, pues, de las 24 horas que tiene el día, pues los políticos pasan mucho tiempo entre ellos. Entonces es normal que haya filias, haya fobias. Yo que conozco muy bien el PP de Madrid, porque me ha tocado muchos años escribir de él, y bueno, y durante 2 años, digamos que aunque fue una experiencia laboral, una más, cometí la torpeza de irme a trabajar para una administración del Partido Popular, pues bueno, pues es una administración también, es un partido también muy cainita, ¿no? Bueno, en el que enseguida se ponen los motes, los insultos, que estás en una reunión con dos concejales, que estás en un corrillo en el que piensas que, pues, que se llevan bien, y cuando se va uno de ellos, le dice, anda, gilipollas, el otro, ¿no? Y te quedas prometido, diciendo, pero nos llevabais bien. O sea, supongo que pasará en todos los partidos, pero bueno, hay ese fariseísmo bueno, pues que yo descubrí trabajando estos 2 años en esa administración. Y bueno, pues sí, pues son muy crueles porque, bueno, pues se ponen motes a veces que son fuera de tono. Bueno, pues sí, la verdad es que. Y luego, bueno, pues, ¿por qué ha llegado y por qué llegó Isabel Díaz Ayuso a donde llegó si en su periodo anterior todo un viceconsejero y un portavoz y que no fue consejero, y un portavoz del grupo parlamentario se reúne con la presidenta Cifuentes y dice, oye, quítame a este inútil de aquí? Sí fue, que yo es que viví aquella época y bueno, luego lo describieron otros periodistas, pero yo es que lo viví.
y esto es verdad, pues no la tenían en gran consideración. Pues bueno, pues es que los partidos, aparte de que ser muy cainitas, luego son muy disciplinados y no es lo mismo mofarse de una simple portavoz adjunta y de una militante de cuarta rasa, cuarta fila, que mofarse luego de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la gente ya no se mofa, la gente tiene su opinión y muchos piensan lo que piensan de esa Díaz Ayuso, pero no se atreven, hay que aplaudir en los mítines y estar en primera fila para que te vean, para que el partido luego te siga dando el sustento, pues te nombre asesor, te nombre concejal, te nombre director general, todo eso, pues la gente lo sabe y sabe que cuando, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso intenta explicar la deflactación del IRPF en una entrevista con Alsina, pues es ridículo porque Isabel Díaz Ayuso no sabe de fiscalidad y la explica y todos los compañeros se descojonan y te mandan los mensajes y todo el mundo lo comenta, pero no se lo dicen a la cara. Claro, si te dicen a la cara están en la puta calle y se te acabó el chollo, ¿no? Bueno, es el cainismo, digo yo, y el fariseísmo que hay en los partidos. Oye, David, has comentado antes el tema de Madrid Network, que es interesantísimo. Yo creo que es importante que hablemos de eso, del misterio de Madrid Network. Es una entidad donde entre el año 2008 y 2011 Ayuso cobra más de 4.000 euros netos mensuales. Es una entidad público-privada Sí. que no rendía cuentas al Parlamento y los propios empleados de Madrid Network le confesaron a la periodista Elena Sevillano que ni siquiera sabían que Ayuso trabajaba allí o qué hacía exactamente. Estamos ante un ejemplo perfecto de cómo el aguirrismo alimentaba económicamente a sus cachorros, porque algo parecido ocurrió con Abascal, a sus cachorros de guerrilla mientras hacían trabajo para el partido en realidad. Claro, pero eso sigue pasando a día de hoy. Es decir, hay un montón de empresas públicas que, bueno, tienen obviamente sus funcionarios y su personal laboral para que funcionen, pero digamos que es una agencia de colocación, pues para colocar a gente. Yo te puedo contar ahora de ejemplo que, por ejemplo, el actual consejero de Vivienda del gobierno de Ayuso, pues su pareja, que es cargo eventual, cargo de confianza, estaba cansado porque vive en Madrid de tener que ir a trabajar todos los días a Majadahonda, donde estaba colocado, y le dijo a su pareja, oye, búscame algo en Madrid, que es que Majadahonda está muy lejos. Y el consejero de vivienda llamó al alcalde de Almeida, oye, mira a ver qué puedes hacer por mi pareja. Y bueno, pues se le ha buscado un hueco y ahora actualmente está trabajando en una empresa pública. Bueno, eso es habitual. Ahora estamos viendo en la televisión que si el novio de, perdón, que si el hermano de Pedro Sánchez fue enchufado, que si Ábalos enchufaba a Jessica. Bueno, pues sí, obviamente, pues todo lo que se hizo mal, que se investigue, que se depuren responsabilidades. Pero todos estos que salen de la derecha criticando esto, pues es que hacen lo mismo. Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, pues Marine Delvos es un chiringuito cojonudo, donde bueno, pues se podía colocar a ciertas personas, pues Isabel había salido tarifando de presidencia y bueno, pues la colocaron en Marine Network. Yo llegué a hablar con una persona que se sentaba con espalda de ella en la oficina, es decir, en Marine Network. Es verdad que iba poco, que bueno, ella luego ha reconocido que hacía temas de comunicación y de prensa, pero se ha instalado tal miedo que yo, aunque localicé a funcionarios de Marine Network, ni aunque no los citara, aunque mantuviera su anonimato, o sea, no querían decirme nada por las supuestas represalias que podría conllevar en un libro sobre Ayuso. A ver si va a aparecer mi nombre. No, no aparece mi nombre, simplemente quiero comprobar qué es lo que hacía, si iba mucho, si iba antes de no salía. O sea, era un miedo, no sé, pues terrible. Aunque identifique. Estaba como te digo, uno de ellos que se sentaba espalda con espalda de ella, pues no pude ah, averiguar realmente qué es lo que hizo ella allí durante 4 años, si iba de lunes a viernes sus 8 horas de jornada laboral o si no iba. Bueno, pues este tipo de empresas públicas son un refugio para los cacharros del PP, los gente del PP, y luego Marine Network es una empresa eh, muy poco transparente. La oposición está intentando conseguir mucho tipo de documentación y de sus contratos y de las ayudas que ha dado en estos años, no lo han conseguido, han tenido incluso creo que recurrir ante el Supremo de Madrid. Yo vaticino que si el día de mañana la transparencia brilla en Marine Network y los periodistas podemos acceder a toda la argumentación de Marine Network, vamos a tener un filón informativo. Bueno, de todas formas, por 4.219 euros netos mensuales tampoco le vas a exigir a la mujer que vaya 8 horas al día. Un ratito y ya está. Total, para lo que haría allí.
Oye, Ayuso fue también la community manager en la sombra de Esperanza Aguirre y creadora de la cuenta satírica del perro Soy Pecas, aunque no tengo muy claro si decir que es una cuenta satírica o que se lo tomaba muy en serio las cosas que decía, porque hacía política desde la cuenta, a fin de cuentas. Tú también desvelas que creó, y esto es mucho más importante, perfiles falsos y cuentas parodia, como por ejemplo Tomaso Di Parla para atacar a Tomás Gómez usando el hashtag Contigo no bicho o Contigo ZP. ¿Fue Ayuso pionera de las campañas de intoxicación digital y las fake news en España? Bueno, no sé si pionera o no, es decir, obviamente ahora están tan presentes que, bueno, pues en aquellos años es verdad que, para ser honestos, ella formaba parte del equipo que creó la cuenta del perro Pecas. Eran varios, de los que algunos hoy tienen importantes responsabilidades, pero bueno, era un grupo de jóvenes que gestionaban la cuenta de Esperanza Aguirre, pues y a lo mejor un día ponía el tuit de Isabel Díaz Ayuso y otro día lo ponía otro. Es verdad que a mí me contaron esas personas que en un congreso pues se les ocurrió, porque eso ya se utilizaba en Estados Unidos, digamos que Esperanza Aguirre tenía su cuenta oficial y había que crear una cuenta, digamos, B, ¿no? A Esperanza Aguirre tanto que le gusta todo en B, pues bueno, pues esa cuenta en B, pues para decir esas gamberradas o esas cosas subidas de tono, más que noticias fake, bueno, pues eran gamberradas. Si de vez en cuando, pues podían colocar algún enlace de alguna noticia que no era muy rigurosa, pues también. Pero estaba un poco más creado un poco para mofarse del rival y, bueno, y para dar a entender a los jefes, a los superiores, a Aguirre, a Granados, a Ignacio González, a los que estaban en aquella época mandando en el partido, que por debajo había un grupo de jóvenes dispuestos a todo, a comerse el mundo y a ser el relevo de ellos, ¿no? Como finalmente ha pasado, porque que yo sepa, aparte de Isabel, otras dos personas que estaban en ese grupo están actualmente con mucho poder en el partido. ¿Tienes? Pues Ana Millán, eh, que es secretaria general del PP de Madrid y ex alcaldesa de Arroyo-Molinos, y está en la mesa de la Asamblea de Madrid, y Carlos Díaz Pache, que es portavoz de la Asamblea del PP de la Asamblea de Madrid. Oye, otra Eran todos movida. Bueno, amigos del grupo de Isabel. sí, hay otra cosa que me llama mucho la atención que recuerdas, que refrescas en el libro, y es en esa efervescencia de la nueva izquierda, en el año 2014, cuentas un encargo supuesto de Ignacio González, ¿no? Que en esa fecha el gerente del PP, que era Beltrán Gutiérrez, le ordena a Ayuso por WhatsApp registrar los dominios web, los dominios en Internet de Podemos Madrid y Ganemos Madrid para boicotearles, ¿no? Para que no pudieran ellos registrar esos dominios. Pero ella responde que ya se le han adelantado, que ya lo han hecho. ¿Tú crees que eso demuestra que, a pesar de que Ayuso dice que apenas tenía relación con Ignacio González, en realidad operaba como una disciplinada soldada a sus órdenes? Que las dos cosas son compatibles. Es decir, ella era muy disciplinada y en aquella época lo que le dijera al partido, y el partido le encargó esa tontería, que no sé, pues, fíjate que gilipollez, ¿no? Vamos a ver si le robamos estos dominios a los de Alta, Podemos. alta Pues política, sí. es un poco, sí, alta política, es una infantilada, pero eso no quita con que, además, yo estoy convencido porque he hablado con mucha gente del interior de Ignacio González, y Ignacio González no sabía ni quién era Isabel Díaz Ayuso. Ignacio González estaba en otro nivel, que se manejaba con otro tipo de cargos, pues Isabel Díaz Ayuso la vería por allí, por allá, por los pasillos o por la sede, pero no habría cruzado tres palabras con ella. Es decir, no tenía. O sea, que Beltrán le encargó a Isabel. Isabel se vendió muy bien en aquella época, que era digamos, la autodidacta en las redes sociales, ¿no? En aquella época que todo era un cementerio de elefantes, pues las redes sociales, pues nadie tenía Twitter, bueno, un poco más Facebook, pero no había surgido Instagram, no había surgido TikTok, y ella empezaba, y ya es verdad que iba por todas las sedes de los partidos dando esas pequeñas charlas para crear páginas web. Bueno, entonces, digamos, como me dijo a mí un consejero de Esperanza Aguirre, dices que era una adelantada a su tiempo, pero era una adelantada en esa materia, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando que era, digamos, la que sabía de esas cosas en un cementerio de elefantes, bueno, pues vamos a recurrir para que hay que crear unos dominios. Pues seguro que sabe, pero no porque fuese la persona de máxima confianza, Ignacio González. Ignacio González pasaba de todos, tenía su grupo, a su élite social, y Isabel Díaz Ayuso no coincidía con el grupo dentro del Partido Popular con el que se movía Ignacio González. Otra cosa es que ella era una militante muy disciplinada, y si la dicen que tiene que ir a montar las mesas, las sillas y los mítines, pues hubiera ido igual.
Hay otra cuestión que yo creo que es absolutamente clave en los últimos tiempos, que es la forma de controlar los medios públicos que tienen los gobiernos, ¿no? Ciertos gobiernos, y muy especialmente lo que viene haciendo el Partido Popular. Aquí en Andalucía, el canal Sur de Moreno Bonilla, que Óscar Puente llama Cara al Sur, pues está bastante derechizado y con bastante censura o silenciar voces de gentes que no sean de derecha. Es un canal Sur un tanto extraño, porque lo que ocurre aquí, no te voy a decir que no tenga nada que ver con lo que hacía el PSOE, pero está a años luz de lo que hacía el PSOE para manipular al electorado. Pero en Telemadrid, yo creo que en Telemadrid se han superado todas las líneas rojas de la cutrez, de la zafiedad, en cuanto a lo que se hace, ¿no? Ayuso negoció en el año 2015 la ley que buscaba la independencia de Telemadrid y la pluralidad política. Llegó a decir en el hemiciclo que por primera vez hay un medio público en España que nadie va a controlar. Y sin embargo, en privado, los negociadores de Ciudadanos cuentan que ella decía que lo mejor sería echar la persiana. Y en los chats internos preguntaba recurrentemente cuándo cerramos Telemadrid. ¿Ese doble rasero de qué va? Bueno, pues que obviamente tiene que tener un papel. Ten en cuenta que en aquella época, es decir, la aritmética parlamentaria no permitía a Cifuentes convertir Teleespe en Telecifu. Si hubiera tenido la mayoría absoluta, hubiera sido Telecifu. Lo que pasa es que como no la tenía, pues venía muy bien vender, no, nosotros queremos ya pluralidad. Es decir, venden eso porque no podían hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues se le encargaron a Isabel Díaz Ayuso, porque era periodista y porque quería que le diera chance, pues le dijo Cristina, bueno, pues venga, vamos a negociar esta ley con Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues, y sabiendo que la aritmética parlamentaria, pues, bueno, pues ellos, es verdad que ellos en sus, en, digamos, en lo oficial, sí negociaban una Telemadrid con visos de pluralidad, pero luego extraoficialmente sus comentarios eran que eran conocedores de que como ya no iban a controlar esa Telemadrid, pues tampoco les gustaba que estuviese. Es decir, que si fuese a cerrar, pues mejor, no eran comentarios. Ten en cuenta que, por ejemplo, Cifuentes llegó a apodar la Sextilla a Telemadrid, porque con José Pablo López, hoy presidente de Televisión Española, entonces dirigía Telemadrid, y era la que José Pablo, pues bueno, pues dice, oye, pues ya que tanto pues, hemos abierto el arco parlamentario, pues vamos a darle una cierta pluralidad. Y bueno, a Cifuentes le pareció bien al principio y a Ayuso también, porque es lo que había que vender y quedaba muy bien, porque somos los más modernos del PP, los más jóvenes del PP, los más abiertos. Pero luego, pues cuando o sea, a Cifuentes no le gustaba una entrevista que le hacía así Bencho Rondo o tal igual, bueno, pues hubo ahí una guerra en que no iban a actos, hicieron cierto boicot. Y bueno, pues es el fariseísmo que yo voy a mencionar mucho en esta entrevista que tienen los políticos, ¿no? Son capaces de decirte una cosa en público, otra cosa en privado e incluso cambiar lo que dicen en público en unos meses si les viene. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que esa pluralidad que les parecía muy bien, en cuanto Ayuso llegó a la mayoría absoluta, cambió la ley, se cargó a José Pablo, echó a 7 de sus personas más cercanas, todos a la calle, y bueno, ya la gente que vea Telemadrid, pues bueno, pues si es un poco eh, equilibrado y riguroso, pues puede ver lo que ve. A mí me gustaba mucho lo que dice Manolo Rico, director de Público, que hace una reflexión que es verdad. Es decir, nosotros somos periodistas y ciudadanos, y como ciudadanos, pues yo como ciudadano, pues puedo tener cierto apego y cierta sensibilidad. A mí, pues yo soy gran defensor de la sanidad pública, además porque la uso y mi familia también por necesidades, entonces nos gusta la sanidad pública. Mi pareja también se dedica a la educación y somos defensores. Entonces, bueno, yo puedo tener unas sensibilidades a la hora de tratar ciertos temas y cuando me llevan ciertas informaciones de esos temas, pues como periodista puedo tener cierta sensibilidad. Es decir, no soy neutral, pero que no sea neutral no quiere decir que me exija ser riguroso. Y cuando hay una noticia y veo que es veraz y contrastable y que tiene interés público, la dé, y si no tiene esos elementos, pues no la dé. Pero claro, has quedado como algunas televisiones, algunos medios están a sueldo del PP, pues solamente siguen el ideario que les diga el partido, pues hombre, pues me gustaría que, bueno, pues que no hubiese no hubiese esa neutralidad, porque es imposible, pero si hubiese esa rigurosidad. Ver a Telemadrid quejarse de Televisión Española es como hacer una película es como una distopía, ¿no? Digo, pues, bueno, pues te puede gustar más o menos Televisión Española, pero que la critique Telemadrid, pues, es que hay que poner, solamente puedes poner, es que Miguel Ángel Rodríguez fue con un papel a José Pablo López, un papel en una reunión cuando
Silvia Incharrondo le había hecho una entrevista a Isabel Díaz Ayuso que no le había gustado para los cánones de Miguel Ángel y le dio en un papel, en un folio. Entran los periodistas dóciles que tenían que entrar en Telemadrid y a la vuelta salen los periodistas que tenían que salir porque no gustaban. Y de eso es el Partido Popular. Pues Pablo se fue a un notario y levantó acta diciendo, mira, me ha dado un papel el que pude hacer yo, pero al menos deja bien a un notario para que lo... Obviamente no le hizo ni puto caso, pero bueno, eso es un gran ejemplo de cómo le gustan los medios. Si ahora Isabel Díaz Ayuso critica a Pedro Sánchez porque dice que ha colonizado Televisión Española, bueno, es un tema debatible, podemos debatir si Televisión Española está colonizada, pero que diga eso Isabel Díaz Ayuso de Televisión Española, porque si Televisión Española está colonizada, Telemadrid, ¿qué está? ¿Cuál es el siguiente término a colonizado? Oye, vamos a hablar de lo que provocó la caída de Cifuentes. Hay un entramado de intereses empresariales, sanitarios y mediáticos que precipitan el que la quiten de en medio. Y cómo Ayuso, no sé si aprendió la lección para que no le volviera a pasar lo mismo que a Cifuentes, o sencillamente estaba preparada para jugar a lo que querían jugar las grandes empresas y sacar beneficio directo e indirecto de ello, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, de los inicios, de la etapa última de Cifuentes y cómo se la cepillan? Pues yo cuento toda esta historia de Cifuentes en este libro porque no es un libro de política, es un libro de las miserias de la política. Y para entender el ascenso de Ayuso hay que entender la caída de Cifuentes. Es decir, Cifuentes, la puedes creer o no, es decir, lo que todo el mundo sabemos es que se metió en el fregado por el máster este que no hizo y la regalaron, que no tenía ninguna necesidad de meterse a hacerlo y bueno, pues obviamente alguien vino y le cuchicheó los oídos. Qué bien te vendría este máster, tal y cual, súmate, guay, guay. La otra, vale, pues sí, venga, pues sí, no fue tal y cual, se lo regalaron. Vale, primer error. Y luego, pues ese vídeo cutre, ¿no? Que alguien guardó, ese amigo, ese fuego amigo, se guardó durante muchos años en un cajón y se lo sacaron cuando había que matarlo. Bueno, robando las cremas en el Eroski. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso estaba en el gobierno de Cifuentes. Era viceconsejera y lo Mm, vivió, y lo mamó, y vivió todo aquello. Y se dio cuenta que los votantes eh, te colocan, como te colocan cuando te presentas unas elecciones, te colocan. Pero los que te mantienen son los medios de comunicación y los poderes económicos que están por encima de él. Y ella, de todos sus defectos, tiene esa virtud, que es aprender. Luego se junta con Miguel Ángel Rodríguez, que la enseña todavía más. Entonces se da cuenta que para mantenerse en el poder, no solamente tu mensaje tiene que estar, y tienes que estar comprando a los medios de comunicación para que transmitan siempre tu mensaje y no transmitan tus errores, es decir, y luego se da cuenta que por encima, pues lo que los ciudadanos no vemos, esos poderes económicos que hay, empresariales, que te lleves muy bien con ellos. ¿Cuáles eran en ese momento los dos poderes? Y que Cifuentes siempre dice, ¿me jodieron con estos dos? Pues el Grupo Planeta, porque en ese momento el Grupo Planeta quería abrir una universidad privada en la Comunidad de Madrid y Cifuentes no le daba el permiso. Y luego el Grupo Quirón, que empezaba ya con las concesiones, empezaba a ganar cierto dinero. Y bueno, pues digamos que dirigentes del Grupo Quirón tuvieron reuniones en Sol con consejeros de Cristina Cifuentes eh, para pedirles que el pago de esos servicios hospitalarios que se derivaban fuesen más ágiles. Porque la Comunidad de Madrid llevaba una triple contabilidad, porque había detectado. Joder, te pongo un ejemplo. Tú, Rubén, cuando vas a un restaurante, coges la cuenta, y efectivamente, dos vinos, ¿no? Dos cervezas, un primero, y ves lo que has tomado y lo pagas. Pues eso es lo que quería hacer la Comunidad de Madrid, ver si las consultas se habían hecho, si los ingresos se habían hecho, si las operaciones se habían hecho, si los tax se habían hecho. Entonces, llevaba una triple contabilidad. Y eso no le gustaba a Quirón. Y bueno, pues Cifuentes, bueno, el Grupo Planeta se enfadó y el Grupo Quirón se mostió. Cifuentes fuera y llega Isabel Díaz Ayuso. Pues yo creo que Isabel Díaz Ayuso le dan una clase de realidad, ella ya lo ha vivido, y de la primera o segunda ley que llega, cuando llega Aragonés a Madrid, podía haber aprobado, oye, vamos a rebajar los impuestos, vamos a hacer un plan de infraestructura de metro, vamos a hacer un proyecto de 5 nuevos hospitales públicos, que llevamos sin hospitales públicos desde 12 años en la Comunidad de Madrid. No, lo primero que hace es aprobarle la universidad al Grupo Planeta. Luego llega la pandemia, que todo cambia todo un poco, la situación, y se carga la interventora de la Comunidad de Madrid. La interventora sale, esa interventora que está poniendo reparos
a lo que le pasa a Quirón, porque lo que le pasa a Quirón y lo que debe pagar la Comunidad de Madrid no coincide, se la cargan. Y si ves las estadísticas, ya en el 2021 consolidado, 2021, 2022, 2023, 2024, los aumentos de Quirón se disparan. De hecho, en lo que gobierna Cifuentes, Quirón ha ingresado 5.900 millones de euros, de los que 2.200 millones son sobrecoste. Es decir, pacientes que no tenían pensado ir allí, pero al final acaban en hospitales de Quirón y obviamente Quirón los trata y pasa la factura. Aquí podemos abrir el debate, Rubén, de que, bueno, pues yo no tengo nada en contra de la sanidad privada, el que se la pueda pagar, porque quiere ir a un hospital privado que se la pague. Pero ya tenemos el debate de que si una administración, un político se gasta o ve que su ciudadanía necesita 5.900 millones en recursos sanitarios, ¿por qué no construye hospitales públicos? No. Hay demanda, es decir, los estás derivando a centros concesionados, aunque pertenecen a la red pública, porque la red pública pura y dura no da abasto. Como te he dicho, llevamos 12 años sin construir un nuevo hospital público. Oye, pues nadie le puede mirar las cuentas y decir, oye, vamos a ver, si esto va a seguir siendo así, cada vez derivamos más al Grupo Quirón, en este caso tiene 4 de los 5 hospitales, coño, planteémonos hacer una red de hospitales públicos, ¿no? Porque ese dinero estará también bien invertido en la sanidad pública. Bueno, pues ellos prefieren hacer ese tipo de política. Luego hay más coincidencias extrañas, ¿no? Que luego te nombras una consejera de sanidad y te la traes del Grupo Quirón, ¿no? Bueno, que tu pareja casualmente, bueno, pues podrías haber conocido a tu pareja en una fontanería, o ser fontanero, o ser, yo qué sé, o ser abogado, o ser futbolista, ¿no? Pero bueno, te lo encuentras trabajando para el Grupo Quirón. Bueno, pues joder, hay ciertas coincidencias muy poco estéticas que hacen pensar que, esos poderes que Cifuentes sufrió en primer grado, pues ahora tienen bastante controlados a la presidenta de la CUE. Tú cuentas en el libro cómo hay directivos de sanidad en la etapa de Cifuentes que dimitían diciendo, medio en broma, medio en serio, si me ponen una bomba debajo del coche ya sabéis quién ha sido. Sí, sí, sí. Había varios responsables del ser más en la parte financiera y administrativa, porque aquella época fue una época dura, me refiero a época dura en el sentido en la Consejería de Sanidad, en el que, bueno, pues las derivaciones se empiezan a consolidar. Es que, por ejemplo, estando de memoria, con el año cuando estaba Cifuentes, los pacientes madrileños que para no esperar en un hospital público iban a se derivaban al Quirón, eran 50.000 al año. Ahora estamos en el orden de 200.000. Claro, es decir, era época dura, pues había mucha fuerza. Sabes que en la sanidad pública hay puertas, ¿no? Un día estás en un hospital y otro día puedes estar en la empresa privada. La gente no quiere pues mancharse, porque a lo mejor estar en la consejería y tocar los cojones mucho a Quirón, pues se supone que el día de mañana a lo mejor te cierran otras puertas, ¿no? Bueno, hay mucha gente que hubo muchos movimientos, fueron, Fuentes en ese caso, bueno, Fuentes también puede tener sus defectos y sus virtudes, pero yo creo que en ese caso acertó, porque es que a mí me contaban, y se publicó, que es que Quirón mandaba facturas con una desviación del 800%, que no se había hecho. Entonces, oye, mira, es que esto no es porque claro, es que no puede llegar Quirón. Esto es, toma, pues páguese. No, habrá que comprobarlo, joder, que es dinero público. Bueno, pues fue una época un poco extraña, que parece ser que ahora con Isabel Díaz Ayuso va todo más ágil, y según Quirón mete la cuenta, pues el otro saca el billete. Bueno, Bueno, a Cifuentes vamos a ver. se la cargan de manera fácil, presentándola como una criminal que se dedica a robar cremas en un supermercado, que es una de las cosas más graves que se pueden hacer en esta vida. Pero desde luego a Cifuentes no se la puede acusar de ser una corrupta que estaba trincando pasta de Quirón, más bien lo contrario, llega a retener el pago de una deuda de cerca de 500 millones de euros a los hospitales Sí. privatizados de Quirón, porque se detectan desviaciones de costes, en ese caso eran del 743% en la Fundación Jiménez Díaz. O sea, Cifuentes era incómoda para Quirón y Quirón de alguna manera monta una operación para cargarse a Cifuentes, participa en esa operación, mueve hilos. ¿A qué nivel llega Quirón? Bueno, ella y su equipo y su entorno que lo vivió defienden esa teoría. Luego uno analiza los datos, analiza los hechos. eh, es verdad que el presidente del grupo Quirón, pues fue personalmente a ver a Cifuentes y a su mano derecha, ¿no? Digamos que y la política del PP en ese momento estaba en el Partido Popular, en el gobierno de la Comunidad de Madrid,
que le dice a la presidenta, oye, tienes que ver al presidente de Quirón, quiere hablar contigo, tal y cual, hay que reunirse. Pues esa política que entonces estaba con Cifuentes y que hacía esos encuentros, hoy trabaja para el Grupo Quirón. Bueno, pues el Grupo Quirón es muy poderoso. Ahora mismo gente construye un hospital privado, eso se ha percibido en una parcelita, bueno, que el ayuntamiento habría podido decidir, oye, pues para un hospital privado hagamos un equipamiento público en esta parcela, ¿no? Que la zona de Quiroserío lleva muchos años sin un hospital público. Bueno, pues se lo han dado al presidente del Grupo Quirón, no para que lo haga como el Grupo Quirón, sino para un hospital suyo personal, ¿no? Particular, de un negocio suyo, y por la Comunidad de Madrid, que tiene que aprobar ciertos trámites urbanísticos, pues todo ha sido muy ágil, ¿no? Yo no digo que el Grupo Quirón o sea, susurre al oído de Isabel Díaz Ayuso y le diga lo que hay que hacer. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que cuando analizas los hechos, parece que sucede. Entonces se lo susurra al novio, ¿no? Bueno, ya luego la vida sentimental No, digo pues que de se lo cada susurra uno. Quirón al novio y el novio a su vez a Ayuso, digo que puede ser otra teoría. A vete tú a saber. Total, tampoco. Bueno, entiendo que no, entiendo que la presidenta tiene un nivel ético suficiente para saber Sí, mantener los temas personales de los temas profesionales. ético y estético sobre todo, si no, no hay más que leer los reportajes de La Razón y OK Diario. Oye, hay otra cosa que también me llama mucho la atención, que es el famoso sobre anónimo que llega a la Universidad Rey Juan Carlos. Y el profesor Salvador Perelló cuenta en tu libro que la Mm. universidad funcionaba como una organización criminal de apariencia académica y que además era una agencia de colocación del Partido Popular. Allí estaban desde la hermana de Cifuentes hasta familiares de Gallardón y de Granados. Háblame un poco de eso y del sobre. Bueno, eso quise yo lo viví en aquella época como periodista en el Confidencial, hicimos muchas informaciones de ese, bueno, y tenía, digamos, el tema fresco y tenía acceso a las fuentes y quería un poco para explicar bien al lector, que han pasado muchos años y que el lector pues entendiese que, como te he dicho antes, que el auge de Ayuso no se puede entender sin la caída de Cifuentes, quería un poco bien explicar esa caída de Cifuentes. Y es verdad Ujú. que el caso Máster, que nuestros compañeros del diario, pues estuvieron viviendo mucho tiempo y lo hicieron pues muy bien. Pues bueno, pues yo quise llegar un poco para que también, bueno, pues porque también habla un poco de periodismo el libro, ¿no? Para que la gente conozca cómo nos vemos los periodistas, con los políticos, las relaciones. Bueno, pues quise, bueno, en este caso, yo no tengo la verdad absoluta sobre ese caso. Yo hablé con las principales protagonistas y bueno, pues digamos que hay una persona que es ese profesor, pero yo que se reconoce como fuente del diario, dice, yo fui el que le di la información, dice, y fue el que me llegó, él dice que le llegó un sobre, él sabe de quién se lo había enviado, pero no me lo quiso decir, él intuía que de dónde podía saber, pero él dice que lo que quería desmontar con todo esto es, digamos, que la universidad se había convertido en un foco donde el PP había metido las manos y había hecho corrupción académica, ¿no? Él quería que el caso fuese más amplio. Bueno, al final, en ese momento, la pieza mayor era Cristina Cifuentes, los intereses era que se fuera, y bueno, pues ese caso vino bien bueno, pues con Cristina Cifuentes. Los compañeros del diario hicieron bien, porque los compañeros del diario pues les llegó una información relevante, pues la trabajaron durante mucho tiempo, pues la pudieron contrastar y se demostró, pues en este caso había habido ciertas irregularidades para que la presidenta de la Comunidad de Madrid la regalase un máster que no tenía ninguna necesidad de tener. O sea, es que ni la mejoraba la trayectoria, ni la iban a hacer más candidata a sucesora de Rajoy. Es decir, fue una torpeza tal de Cristina Cifuentes de meterse. Pero bueno, ya sabemos que a los políticos, y con Isabel Díaz es igual, pasa cuatro vueltas, y con el Prat Aguirre, te hablo de las presidentas de la Comunidad de Madrid, a las que yo conozco, les encanta que le regalen los oídos, les encanta esa corte, como yo digo, de bufones, que siempre están diciendo qué gran discurso, qué bien lo has hecho, has estado top. Bueno, y a veces yo creo que un buen político necesita un buen asesor que le diga, no, mira, has estado muy mal o no sé qué. No. Pero bueno, ahora lo que prima, yo cuando entré, me gustaba mucho esa frase, cuando entré a trabajar para el Ayuntamiento de Madrid, eh, me dijo un político, dice, bueno, David, claro, tú vienes de periodismo, nunca has estado en política. Digo, no, nunca he estado en política, ni he militado en ningún partido. Eh, Dice, bueno, pues claro, allí en el periodismo, sujeto, verbo y predicado, ¿no?
Digo, claro, sujeto, verbo y predicado. Las frases cuanto más sencillas mejor, ¿no? Los reportajes para que el lector, digo, si quieres un poco más de literatura, pues ya escribes un libro. Sí. Y me dice, pues ahora vas a pasar al sujeto, verbo y cumplido. Dije yo, ¿cómo? Claro, porque dice, porque cuando trabajas con los políticos no les gusta que le digan las cosas como son, sino como a ellos les gusta que les gustaría que fuese, ¿no? Pues a adularlos, decirles que estaba. Yo trabajé para un concejal que, pues bueno, pues era un biólogo de formación, amigo de Almeida, que le había dado la política de vivienda de la cuarta capital europea, es decir, no le estaba dando la vivienda de la gente, con todo el respeto de la gente, le estaba dando la vivienda de Madrid. Bueno, era biólogo. Y bueno, pues a ver, bueno, pues el hombre tenía mucha voluntad, pero a veces iba a comisiones y veías que la oposición le daba unas somanta hostias en el debate y cuando terminaba iban todos los asesores, has estado top. Y yo diciendo, pero vamos a ver, te acaban de dar por todos lados. Pero bueno, como no se podía decir. Bueno, eso de todas formas no solamente pasa en la derecha, también pasa en las izquierdas, ¿eh? Eso está más Claro, claro pasa que en el todos lados, agua. claro, Hay supongo, políticos supongo, que son supongo. así. Oye, esa parte del libro sobre la caída de Cifuentes y el ascenso de Ayuso a la presidencia, la acabas con, bueno, recordando que a diferencia de Cifuentes, Ayuso, en julio de 2020, concretamente, sí termina plegándose y ordena al Consejo de Gobierno conceder los deseos normativos de Planeta. Luego Ayuso ya vemos lo que está haciendo con Quirón. Vemos como Ayuso, pues no sé, al Colegio de Abogados de Madrid le regala una universidad, Colegio de Abogados que, bueno, está defendiendo los intereses de la propia Ayuso, que está metido en la causa contra el fiscal general. Bueno, no sé, pasan cosas raras en las que se pone de manifiesto de alguna forma que Ayuso es el resultado de alguien que entendió perfectamente que para gobernar Madrid no puedes enfrentarte jamás a los poderes fácticos de la capital, sino más bien todo lo contrario, ser su amiga y estar a su servicio, ¿no? Sí, eso es así, lo hemos comentado antes. Yo creo que lo entendió con Cifuentes y cuando llega al poder, pues Miguel Ángel Rodríguez, que también defiende esa teoría, pues se la hace ver que es lo mejor para mantener para mantenerse en el poder. Mucha gente cuando he escrito este libro me dice, ¿y Ayuso hasta dónde llegará? ¿Y repetirá y volverá a ser elegida con mayoría? Y yo le digo que sí, que en 2027 Ayuso ganará con mayoría absoluta, y volverá a ser presidente de la comunidad y sus aspiraciones son presidenta del gobierno, sus aspiraciones son nacionales. Y podrá hacer ese recorrido mientras no se salga del guión, mientras no toque ciertos callos, mientras no moleste a ciertas personas. Me decía una persona de su equipo hace tiempo, mira, es que Isabel atropella a un niño en la Gran Vía y la culpa la tiene el niño. Bueno, ahora vive, digamos, en esa flor, pero esa flor de que no le pasa factura a los negocios de su padre, no le pasa factura a las comisiones de su hermano, no le pasa factura a los negocios de su pareja, no le pasa factura nada. Pero lo que le puede pasar factura es que se equivoque en ese camino político marcado que tiene que seguir, ¿no? Que es no tocar pues, grandes premios de Fórmula 1, fomentar el turismo para que los empresarios ganen, es decir, que a ella le salgan los médicos a protestar, pues, pues sabe que no la van a derribar. O salgan a protestar lo de las escuelas infantiles, pues le entra por un lado y le sale por otro. O que en el barrio de Hortaleza se quejen, oye, este circuito que usted aquí nos está haciendo de Fórmula 1, que va a ser un infierno, pues a Isabel mira, le entra por aquí y le sale por ahí. Es que, pero, sí, esos no son los temas que le van a hacer perder el gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Pero, por ejemplo, que aquí en Madrid hay un importante lobby judío que apoya a Isabel Díaz Ayuso, pues sabe que pues salir mañana diciendo, joder, a lo mejor lo de Gaza es una barbaridad, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo en sentido frío, no hace falta ser derecha que izquierda, tener un poco de empatía, ¿no? Por una población que está sufriendo. Eso no lo va a decir, porque sabe que toca los callos del lobby judío que le apoya aquí. Bueno, pues en eso es muy inteligente. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando me pregunta la gente sobre el futuro de Isabel Díaz Ayuso, digo, mientras siga esa línea, va a tener futuro. Oye, me llama la atención que has trabajado como comunicador, pero has trabajado para políticos, que son los mayores expertos en vender, a veces humo, a veces tus acciones correctas, pero tú no has vendido tu libro, no has mencionado ni una vez el nombre de tu libro, el título de tu libro, pese a que no paramos de hablar de tu Perdón. libro. Sí, sí, bueno, sí, perdón, sí, sí. Yo quería llamarlo de otra manera, pero yo creo que Emilio, editor de libros, lo ha acabado con muy buen criterio y mucha más experiencia que yo. Yo quería llamarlo el libro La Skynet de Chamberí.
pero claro, era un título para cinéfilos. Para que algún capítulo estaba bien, pero que cuento un capítulo como el equipo de Pablo Casado, para los que hayan visto Terminator, bueno, pues la apodaron la Skynet, ¿no? De Chamberí, pero es verdad que me dijo Emilio que, bueno, pues mucho que pongas Skynet de Chamberí, pues iba a llegar a un público muy reducido. Pero entonces, bueno, simplemente pusimos la verdad es que la portada está muy bien hecha, ¿no? Porque veis ahí a Ayuso en un pedestal con sus grafitis, con un caballo, con su cerveza, ¿no? Con las cañas que son importantes para ella. Y luego, bueno, barajamos, es decir, al final decidimos que la palabra tenía que ser Ayuso, ¿no? Porque Ayuso, creo que es Ayuso, seguramente ves estas consultoras que analizan los minutos de los políticos en televisión y siempre está la primera y la segunda, es decir, que obviamente es seguramente la política más conocida de este país, ahora lo intenta también ser fuera de España. Y bueno, pues pusimos zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid. Podríamos haber puesto, en vez de zancadillas, puñaladas. Podríamos haber puesto un montón de términos, conspiraciones, espionajes. Bueno, había que elegir. Yo creo que zancadillas, intrigas y venganzas, bueno, define un poco lo que se ha vivido en Madrid en los últimos 30 años. Porque bueno, esto habla de Ayuso y un poco de Cifuentes, pero si hablamos de Aguirre, de todo lo que hizo, de su gestapillo, de su espionaje, de su guerra con Rajoy, es que el PP de Madrid también es un ecosistema muy especial. Precisamente ese Madrid que describes es un Madrid donde la supervivencia de muchas cabeceras depende de los contratos de publicidad institucional y donde imperan las copias de prensa, es decir, dosieres cocinados en despachos oficiales que los periodistas publican sin contrastar. Y bueno, tras radiografiar esa, no sé si llamarlas cloacas, ¿tú eres optimista? ¿Tú crees que queda espacio en Madrid para un periodismo que no esté de rodillas ante el poder autonómico o eso es un periodismo residual? Complicado, es muy complicado. Yo te digo, llevo 26 años y la evolución que he vivido, eh, yo, por ejemplo, he de reconocer que los 4 años que estuve en el Confidencial fueron muy felices. Yo, por ejemplo, en el Confidencial hice un trabajo con bastante libertad, pues un día si un alcalde del PP lo hacía mal lo contábamos, si un de izquierda lo hacía mal pues lo contábamos. Yo que hacía pues política de Madrid. Con Cifuentes cuando lo contaba mal lo contábamos y cuando tuvimos la oportunidad de contar de que las firmas del máster estaban falsificadas lo contamos. Y es verdad que había, bueno, pues una etapa feliz, había cierta libertad, había influencia, bueno, pues palo y zanahoria y yo creo que los políticos entendían que había cierto equilibrio, ¿no? Que dependían de los periodistas, porque si quieren trasladar su mensaje necesitan a los medios de comunicación y los medios de comunicación también jugábamos un poco con el equilibrio de que, bueno, hay que llevarse bien con los políticos para crear mucha información, pero sin rendirles pleitesía. Ahora, yo que hablo con muchos compañeros que ya se van de mi edad a la empresa privada hasta las pelotas de lo que supone trabajar en la información del día a día, pues es que te mandan es que te cuento una anécdota que me ha pasado a mí recientemente para que sepas cómo es ahora. Es decir, a mí me mandó un ayuntamiento del Partido Popular, me llamó un ayuntamiento mediano, me llamaron, tengo relación con su jefe de prensa, para contarme una historia que parecía que estaba bien. Oye, mira, pues mira, tiene buena historia, ya, vale, pues déjame, no sé qué, te mando unos escritos, unos documentos para que veas que para que lo analices. Entonces, bueno, vale, pues me parece bien, déjame que lo mire. Entonces, te mandan ya el texto escrito en forma de noticia. Y bueno, pues déjame que mire los documentos tal y cual. Y cuando ya les dices, bueno, déjame que llame a la otra parte, ¿no? Lo que se ha hecho toda la vida, Rubén, de llamar a la otra Sí, parte, a sí, ver qué es periodismo verdad, a lo ver si es llaman. verdad. Claro, sí, bueno, no, diciendo, "Oye, pues sí, efectivamente, puede haber 40 grados, pero déjame que salga a la calle, que lo compruebe, a ver si pues ya me dijeron sorprendido. Ah, pero vas a llamar. Hombre, pues sí, claro. Ah, no, 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 pues entonces no, se lo damos a otro. Eh, pero vamos a ver, si tú me estás vendiendo una historia, te estoy diciendo que parece interesante, que decir, coño, pero déjame, están ya acostumbrados, ¿no? A que te paso el texto y lo reproduces. Y eso es verdad, eso pasa ahora. Eh, eh, y bueno, y es verdad que haces una especie de análisis de los medios y cuando yo otro día estuve dando clase, me invitaron a dar clase a unos alumnos y bueno, pues todos tenían alumnos de periodismo, todos tenían ya la idea de que cuando hablabas de una cabecera lo identificaban, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y digo, joder, ¿pero por qué? Coño, vale, sí, bueno, puede ser uno más cosas, pero coño, no identifiquéis, no, pero ya
saben que, bueno, está todo muy polarizado, todo el mundo identifica. Televisión española, de izquierda, de Pedro Sánchez. Pues no sé, Mediaset, de derechas. La Razón, ya, ni te digo. El Rural, bueno, yo tengo amigos y conocidos en todo el mundo, en todos los sitios, que creo que intentan hacer un periodismo hasta donde les dejan, bueno, pues honesto. Pero es verdad que hay esa polarización, y yo hablo con amigos que no se dedican al periodismo de otros ámbitos y enseguida te identifican, ¿no? O yo que ahora mismo trabajo en Infobae, que es un medio que viene de otro país, que se está asentando en España, que no tiene tanta presión, que no tiene tantas, digamos, peajes que pagar. Y el otro día llamaba también a una concejala de un ayuntamiento. ¿Dónde llamas? De Infobae, ¿no? Infobae España, es una filial de Infobae América, un medio de habla hispana, el medio de habla hispana más leído. Y me pregunta, ¿pero tú eres de izquierdas o de derecha? Claro, y me quedé así con la concejala, digo, pues mira, pues a lo mejor unos días me levanto muy de izquierdas y a lo mejor otro día me acuesto muy de, pues no lo sé, yo te llamo para una información que tengo, que me gustaría hablar contigo, contestar, no sé qué. Pero ya te ponen, ¿no? Ya te ponen de dónde eres. Pues bueno, pues vivimos estos momentos que incluso ves las tertulias, más que a mí me gusta ir poco, y bueno, ves las tertulias y enseguida la gente identifica, este es de izquierda, este es de derechas. Es una pena porque no debería ser así. Se supone que los periodistas estamos para fiscalizar el poder. Y cuando un político lo hace bien, lo contamos. Y cuando se ha equivocado, pues lo contamos. Pero es una pena que vivamos una etapa ruin en la que todo el mundo te etiqueta. Todo el mundo te etiqueta. Ahora, yo soy el periodista rojo porque he escrito el libro de, de Ayuso, ¿no? Para los medios de derecha soy el periodista rojo. Y para algunos medios de izquierda, pues a lo mejor todavía soy un poco un periodista de derechas porque durante 2 años trabajé para el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de etiquetarte por tu trabajo y por tu día a día, por tu profesionalidad, pues las reglas del juego son así hoy en día. Pues digo que Tú, tú hablando de eso, después de bucear en tantos archivos judiciales, hablar con tantos testigos bajo la condición del anonimato, y ponerle además nombres y apellidos a las venganzas que hay en la corte madrileña, ¿tú has sentido miedo o presiones muy, muy potentes para intentar que el libro no viera la luz? no, durante la realización del libro, no, no, no. Es verdad que mucha gente me comentaba, sorprendidos, ¿pero qué estás haciendo? Un libro sobre Ayuso, sobre la política del PP, ¿dónde te vas a meter? No vas a volver a encontrar trabajo. Frases de esas me las he encontrado, ¿no? Digo, bueno, sí, bueno, pues es que se escriben haciendo libros todos los días, que tampoco es un libro, es decir, que no estamos contando que no estoy en una operación eh, descubriendo una mafia de los Balcanes que trae cocaína desde Colombia, es decir, que me estoy, sí, que es un libro sobre política, sobre la miseria política, pero bueno, pues mucho puede que tenga Ayuso, y tampoco estoy descubriendo la bomba, ¿no? Pero todo el mundo me decía, no, pues, ¿dónde está? Bueno, pues tuvo más bien ese mensaje de integridad, ¿no? De qué estás haciendo. Y bueno, pues el libro ha salido, ha tenido cierta aceptación y bueno, ya veremos si tiene ciertas consecuencias. Eso ya lo veremos y os lo contaremos en un futuro inmediato. Bueno, de verdad muchísimas gracias porque hemos aprendido mucho de lo que pasa y de lo que ha venido pasando en los últimos tiempos en Madrid, de cómo se cuece la política madrileña, por desgracia. Y con esta radiografía tan brutal como necesaria, nos despedimos y te mando un fuerte abrazo y el agradecimiento porque hayas estado aquí y por supuesto desearte muchísima suerte y éxito con el libro. Igualmente, mucha suerte también y fortuna en vuestro trabajo día a día ahí en el mundo del consumo. También es muy, muy importante. Pues un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Cuidaros todos. Venga, oye, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que la hayas disfrutado. Y ya sabes, dale al like, suscríbete, comparte, habla de la entrevista, deja algún comentario que nos anime a seguir haciéndolas. Y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Hey, 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 the truth will